El Gobierno Nacional declaró al 2020 como el Año General Manuel Belgrano, en homenaje al prócer, al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 años de su muerte. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, recuerda que su destacada actuación pública llevada a cabo entre los años 1806 y 1820 se vio coronada al erigirse de Manuel Belgrano como una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país, en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana. Por su probada austeridad y honradez, sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y las mujeres que forjaron nuestra nación. Señala el texto y apunta, dado el reconocimiento general que su figura despierta en la ciudadanía, resulta valioso recordarlo una vez más como un factor que pueda contribuir a consolidar la unidad nacional. Resulta especialmente importante que las y los jóvenes de todo país recuerden, a partir del conocimiento de su actuación pública, quién fue Manuel Belgrano y cuál fue su obra, de la que surge una personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador desinteresado e infatigable, al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. 20 de junio, Día de la Bandera. A 250 años de su nacimiento y 200 años de la muerte del creador de nuestra bandera, debemos rendir homenaje a Manuel Belgrano. Belgrano ofreció el último tramo de su vida a una causa que creía justa. Por ello, la comodidad de su condición de abogado reconocido le opuso la decisión de participar en un movimiento revolucionario que prometía la construcción de una nueva nación. Aceptó el desafío, sabía que no era fácil,
pero eligió el sacrificio y la incertidumbre. Nos legó su ejemplo que se repite y multiplica en cada bandera patria enarbolada a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Debemos aprender a escuchar su mensaje. La bandera es el símbolo, pero la patria la hacemos todos, día a día, generación tras generación. Una nación tiene identidad cuando se construye fundada en principios y valores que le son propios e intransferibles. A pesar del tiempo transcurrido y con los cambios profundos que se han producido en el mundo, aquellos principios permanecen con toda su fuerza y vigencia. Se manifiestan en nuestra vida democrática, en la activa participación del pueblo en el que se hace nacional, resaltando las acciones positivas, señalando también los errores, trabajando en la construcción colectiva de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812. El 8 de junio de 1938, el Congreso sancionó una ley que fija como Día de la Bandera el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador. La bandera es todo, es la patria misma. Sin ella hubiera sido imposible pensar en un país unido y fuerte. Sin ella el coraje para repeler una agresión extranjera hubiera sido inerte. Sin ella sería imposible emocionarnos en un mundial de fútbol. La imagen de este símbolo nos tiene que servir para entender el sentido de nuestra igualdad. Somos iguales ante la ley y ante aquel que tenemos al lado. ¿De qué vale una escarapela en el pecho si yo por ella no he dejado todo el esfuerzo necesario? ¿De qué vale una camiseta si me regocijo con las desgracias ajenas? ¿De qué vale ostentar un cargo, un título, una posición si no cumplo con lo principal de eso que es ser instrumento útil para los demás? Debemos entender que los colores están más allá de nuestras diferencias. Ella nos ha unido en batallas, luchas intelectuales y aún en la muerte. Ella nos salva del naufragio de la desintegración y del individualismo. Por ella debemos aprender a ser uno. Sin unidad casi todo será imposible. Felipe Pigna escribió sobre Belgrano y la creación de la bandera. Belgrano tenía un concepto que lamentablemente no es conocido por muchos argentinos. La subordinación del soldado a su jefe se afianza cuando empieza por la cabeza y no por los pies, es decir, cuando los jefes son los primeros en dar ejemplo. Para establecerla basta que el general sea subordinado del gobierno. Así lo serán los jefes sucesivos en el orden del mando. Feliz el ejército en donde el soldado no vea cosa que desdiga la honradez y las obligaciones de todos los que mandan. Belgrano solicitó y obtuvo permiso para que sus soldados usaran una escarapela. Por decreto, el 18 de febrero de 1812, el triunvirato creaba según el diseño propuesto por Belgrano, una escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían. Belgrano se entusiasmó y le respondió al triunvirato, anunciándole que el 23 de febrero de 1812 entregó las escarapelas a sus tropas para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en el que estamos de sostener la independencia de la América. Era uno de los pocos que por el momento se animaba a usar la palabra independencia. Manuel Belgrano también donó dinero para construir 4 escuelas. En el norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y Salta el 20 de febrero de 1813. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro, equivalente al 4% del total de las exportaciones. Belgrano lo donó para la construcción de 4 escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano redactó además un moderno reglamento para estas escuelas, que decía, por ejemplo, en su artículo primero, que los maestros de cada escuela deben ser bien remunerados por ser su tarea de las más importantes, de las que se pueda ejercer. Pero lamentablemente el dinero donado por Belgrano fue destinado por el triunvirato del gobierno de ese momento y por los gobiernos sucesivos a otras cosas, y las escuelas tardaron décadas en construirse. La de Tarija se inauguró
en 1974, la de Tucumán en 1998 y la de Jujuy en 2004, 194 años más tarde. No hay datos de la de Santiago del Estero, o sea que es muy posible que no se haya construido. Su muerte pasó desapercibida por la sociedad. Murió a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, en una Buenos Aires anárquica y asolada por la guerra civil, que llegó a tener ese 20 de junio 3 gobernadores distintos: Ildefonso Ramos Mejía, Estanislao Soler y el Cabildo. Solo los que 5 días después leyeron el diario Despertador se enteraron de su muerte. Tan desapercibida pasó que el gobierno, cuando consideró que el ambiente político estaba un poco más tranquilo, ofició el 29 de julio de 1821 los funerales que habría merecido entonces. Fue enterrado en el convento de Santo Domingo, con los hábitos de esa orden según dispuso, y se usó el mármol de la cómoda de su madre para la lápida. En 1902 exhumaron sus huesos para colocarlos en el monumento donde actualmente descansan. Rivadavia se opuso y le ordenó en una furibunda carta guardar esa bandera y seguir usando la española, pero Belgrano no llegó a enterarse de esta resolución hasta varios meses después de emitida y siguió usando la bandera nacional, que fue bendecida el 25 de mayo de 1812 en la Catedral de Jujuy por el sacerdote Juan Ignacio Gorriti. En julio recibió finalmente la intimación de Triunvirato y contestó indignado: la desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como está muy lejos, todos la habrán olvidado. Todo parece indicar que la primera bandera tenía 2 franjas verticales, una blanca y una celeste, como la del Ejército de los Andes, que usará San Martín en sus campañas libertadoras. En Buenos Aires y el litoral, a partir de 1813, la bandera cambia de forma y comienza a usar una con 3 franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. Belgrano se dirigió al Congreso el 6 de julio de 1816 y explicó la situación que se vivía en Europa, el fortalecimiento de los absolutismos y retroceso de las ideas liberales. En consecuencia, Belgrano sostiene que ante ese panorama internacional la mejor forma de gobierno de esa nación que ubicaba su independización era el de una anarquía temprana, conformada con la casa inca, despojada de su trono por los españoles 300 años antes. Era una idea que contaba incluso con el respaldo de Güemes, que desde Salta habían rechazado sucesivas incursiones realistas, y de San Martín, que desde cuyo preparaba el cruce de los Andes. Ese estado monárquico de origen americano tendría su capital en Curso Antiguo, de sede del Imperio Inca, con el que propositaba de sumar el apoyo de sus poblaciones de Perú, Bolivia, Ecuador, y tendría carácter parlamentario. Al principio, el principal candidato a ocupar el trono americano soñado por Belgrano era Juan Bautista Tupac Amaru Mujales, hermano Tupac Amaru II, líder de una sublevación que en 1870 puso en jaque el dominio español sobre el Perú. La redacción del Acta de Independencia en quechua y guaraní es un reconocimiento de la entrega de los pueblos originarios, haciendo a la lucha por la emancipación, y constituye la huella que dejó el Congreso, aquella idea de Belgrano que no pudo posponerse en ese país que nacía. Renunció a cobrar su sueldo por su función pública. En 1810 participó activamente en la Semana de Mayo e integró el primer gobierno patrio. Sin perder tiempo, renunció a su sueldo como vocal de la Junta y el 11 de abril de 1811 envió un oficio al gobierno provincial de las Provincias Unidas del Río de la Plata en respuesta a su designación como coronel del regimiento número 1 de patricios, donde renuncian a medio sueldo de señor cargo.
El gobierno en presentación manda publicar el noble ofrecimiento. El secretario general del consulado en el Virreinato de Río de la Plata. Se desempeñó desde 1776 a 1810, desde donde hizo una vigorosa defensa a los bosques de las especies de fibras útiles. Fomentó las plantaciones de arboleda. Por tratarse de época que no existía registro civil, las parejas se casaban solo por la iglesia. Hizo un convenio para que no se empleara certificados nupciales. Si los novios no demostraban ser contrarios de ningún modo, se propuso también matar 5 árboles por cada uno que se tirara o cortara. Fue un precursor del feminismo. El acceso de las mujeres a la educación y el rol cultural que ellas debían desempeñar en la sociedad fueron los pilares del pensamiento de Belgrano en materia de género. Se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, pero además estaba convencido del rol cultural que ellas debían desempeñar en la sociedad, tanto que expresó en un escrito que parecerá una paradoja esta proposición, a los que deslumbrados con la general abundancia de este país no se detienen a observar la desgracia constitución del sexo débil. Yo suplico al lector que esté poseído de la idea contraria. Examine por lo menos cuáles son los medios que tiene aquí la mujer para subsistir, qué ramas de industria hay que se pueda aplicar y le proporcione ventajas, y de qué modo puede reportar utilidad de su trabajo. Estoy seguro que a pocos pasos que dé en esta esperanza, el horror le retraerá, y no podrá menos que lastimarse conmigo de la miserable situación del sexo privilegiado, confesando que es más que se debe atender por la necesidad en que se ve sumergido, y porque de su bienestar debe resultar de su aplicación. Nacerá sin duda la reforma de las costumbres y se difundirá al resto de la sociedad. Porque hace 250 años nacía, hace 200 años murió, o sea que vivió solamente 50 años, hace muchos años, en nuestro país. Y si prestamos atención a cada uno de los textos que ustedes leyeron, se preocupó y fue uno de los primeros en hablar sobre la condición de las mujeres, sobre la necesidad de que las mujeres tuvieran el mismo acceso a la educación que los hombres de ese momento. Se preocupó por la ecología. Constantino decía que había propuesto que a los matrimonios no se les entregaran el acta de matrimonio si no plantaban 5 árboles, y que a su vez por cada árbol que se tirara o que se destruyera, se plantaran otros. Donó lo que él había ganado como sueldo, como empleado del gobierno de aquella primera junta, donó lo que equivalía al 4% de las exportaciones del país para construir 4 escuelas, y una se terminó de construir en el 2004. Es como que por ahí esto tiene que servir para pensar más allá de que no podemos querer ser todos héroes, ni ser reconocidos por la historia, pero sí tomar alguna parte de su vida como ejemplo, y así posiblemente el país en el que estamos viviendo ahora podría ser un poquito mejor. Haciendo fuerza a todos, por ahí los logramos. Buenas tardes, me llamo Mónica Márquez, soy la abuela de Dan Ansaldo y gustosa comparto este momento con ustedes. Bueno, ¿qué recordás de Manuel Belgrano? Haberlo estudiado en el colegio, visitar la urna en la iglesia donde se encuentra en Buenos Aires en una excursión. Perfecto. ¿Qué significa o qué representa Manuel Belgrano en tu vida? Y fue una persona importante que tomó el coraje de haber, siendo abogado, haber tomado un título militar y llevarlo adelante. Es un ejemplo. ¿Qué le dirías a Manuel Belgrano? Gracias por la bandera, ya que es uno de los colores que más me gustan y justo él lo fue a usar. ¿Qué imagen tenés de Manuel Belgrano? Y un hombre justo, sin miedos, audaz para aquellas épocas.
nombre es Augusto Gualtieri. Soy alumno de la escuela Manuel Belgrano en el año de segundo primero. Y hoy le voy a hacer una entrevista a mi padre, Norberto Blanco, sobre Manuel Belgrano. La primera pregunta sería, ¿qué recordás de Manuel Belgrano? Recuerdo que fue el líder del éxodo jujeño, el cual logró, sacar a todo un pueblo y emigrar hacia otro lado, porque venían los realistas y era muy peligroso para ellos. Entonces lo que hizo es hacer ese éxodo del pueblo, quemar las tierras para que no tuvieran alimentos, no tuvieran nada. Principalmente eso y obviamente lo de la bandera, la creación de la bandera. Muy bien. ¿Qué representa Manuel Belgrano en su vida? Y para mi vida representa un ejemplo de patriotismo. ¿Y por qué pensás eso? Porque pienso que es un ejemplo de patriotismo. Por lo que te conté sobre la creación de la bandera, sobre el éxodo jujeño, también porque era una persona que hacía muchas donaciones en pos de que puedan hacer escuelas, o sea, apuntaba a que sus bienes fueran para la patria, para el futuro de la patria. ¿Qué le diría a Manuel Belgrano si estuviera enfrente de él? ¿Qué le diría? Gracias. Y la última pregunta. ¿Qué imagen tiene Manuel, usted? ¿Qué imagen tiene de Manuel Belgrano? Tengo la imagen de un hombre humilde, de un hombre sincero, de una persona que nunca me defraudaría, una persona que podría ser mi amigo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar en la entrevista de hoy. Y bueno, muchas gracias. Antes que nada me presento, soy Rocío Greco. Este año estoy cursando segundo tercera. Bueno, como sabemos, este 20 de junio se cumplen 200 años de la muerte de General Manuel Belgrano. Y como homenaje voy a realizar una entrevista a mi mamá para ver cuántos saben los argentinos de este prócer. Primero quiero agradecer el tiempo que me brindás para hacerte unas preguntas. ¿Qué recordás de Manuel Belgrano? Belgrano fue el creador de la bandera argentina, que fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orilla del río Paraná, y cumplió un papel muy importante en la Guerra de la Independencia, 1816. ¿Qué significa o qué representa Manuel Belgrano en tu vida? Él representa un papel muy importante en la historia argentina, ya que fue el creador de nuestra bandera nacional, nuestro símbolo patrio. Si tuvieras la posibilidad de verlo, ¿qué le dirías? Si tuvieras oportunidad, le agradecería el haber hecho todo lo que estuvo a su alcance para el bien de nuestro país. Te agradezco nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué recordás de Manuel Belgrano? Recuerdo que él es el creador de la bandera, que fue una persona de gran inspiración para mucha gente, y además de eso, que tanto su esposa como su mamá se llamaban iguales. La otra pregunta dice, ¿qué significa o qué representa Manuel Belgrano en tu vida? Manuel Belgrano representa la nación argentina. Él representa revolución y cambios en la manera de pensar de la gente. La siguiente pregunta dice, ¿qué le dirías a Manuel Belgrano? ¿Qué le diría? Gracias. Le diría gracias por crear nuestra bandera, más allá de todas las otras cosas que hizo para nosotros.
y gracias por representarnos como argentinos, porque sin la bandera no seríamos nada, no estaríamos representados en todo el mundo quienes somos. Sino... Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿qué imagen tenés de él? Una persona con una imagen totalmente heroica. Él hizo muchos cambios, tanto en la forma de pensar y los logros que tuvo, tanto en su vida como para la gente que apoyó a él también. Bueno, ¿querés decir tu nombre? Estela Pereira. Hola papá, te voy a hacer unas preguntas sobre Manuel Belgrano. Bueno. ¿Qué recuerdas de Manuel Belgrano? Y recuerdo mucho en la escuela cuando festejamos el Día de la Bandera, porque él es el creador de la bandera argentina y recuerdo los actos, las canciones referentes a él. Bueno, eso. ¿Qué significa o qué representa Manuel Belgrano en su vida? Y Manuel Belgrano representa libertad, representa patriotismo, representa a todo el pueblo argentino. El solo hecho de haber creado la bandera que nos representa en todo el mundo es algo que creo que él nos representa a todos nosotros en el mundo. ¿Qué le diría Manuel Belgrano? ¿Qué le diría? Básicamente que haga lo mismo que hizo. Le diría que cambie algunas cosas, como por ejemplo guardar plata, porque murió solo y en la pobreza. O sea, le diría al tipo que inventó la bandera, que levantó tanto al país, que guarde plata y que se fije con qué gente andaba. ¿Qué imagen tiene de Manuel Belgrano? Y la imagen es muy positiva porque creo que junto con San Martín son los dos próceres más grandes de Argentina. Uno liberó a Argentina y el otro creó la bandera y siguió con el tema de la libertad en Argentina. Cuando quiera usted, estoy dispuesto a otra entrevista. Gracias. Hola, mi nombre es Augusto Gualtieri. Yo voy a la escuela Manuel Belgrano, en el curso segundo primera. Y hoy le voy a hacer una entrevista a mi madre, Gabriela Gualtieri. Muchas gracias por estar en la entrevista. A usted, es un placer. Bueno, empecemos con las preguntas, ¿le parece? Me parece perfecto. Bien. ¿Qué recuerda usted de Manuel Belgrano? Recuerdo que fue el creador de nuestra bandera y que estuvo al mando del ejército, siendo que era abogado. Eso es muy interesante. ¿Qué representa Manuel Belgrano en su vida? Un ejemplo a seguir, aunque la mayoría del tiempo no lo hago. Sí, verdad eso. Mucha gente lo hace. ¿Qué le diría usted a Manuel Belgrano? Le pediría perdón. ¿Y por qué? Porque seguramente la mayoría de nosotros como argentinos lo hemos estado defraudando mucho. Ya en su momento él había sido muy defraudado, pero él tenía un sueño, era un sueño muy grande, era un ideal, y él luchó para poder conseguirlo. Y hasta pensó que incluso después de su muerte se iba a poder lograr, pero todo indicaría que no. Él tenía sueños muy grandes y yo soy una persona que tengo sueños muy chiquitos, sueño con cosas que no tienen importancia, o tal vez sí, pero en mi propia vida, no a nivel ciudadanía, que es lo que uno tendría que pensar. Y si los tengo, son como utopías o ideas que son más bien fantasías y que realmente no termino de llevar a cabo porque no peleo lo suficiente o tal vez porque es difícil y me rindo mucho más fácilmente de lo que él se rindió, porque él no se rindió. Sí, me da pena, porque no se merecía.
¿qué me preguntan? ¿Qué imagen tiene usted de Manuel Belgrano? La imagen de un idealista, de un soñador, la imagen de un trabajador, sobre todo, que es lo que más me gusta, en Manuel Belgrano y en la gente que elijo para mi vida, es que era un hombre apasionado, apasionado realmente por sus ideas y por sus sentimientos. Me pareció una persona muy noble y con un gran corazón, un hombre íntegro. Una muy buena imagen, me parece. Bueno, terminamos con las preguntas. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Me llamo Tiago Verón, de segunda a primera. Hoy vengo a entrevistar a mi tía Lourdes sobre Manuel Belgrano. ¿Qué recuerdas sobre Manuel Belgrano? De Manuel Belgrano recuerdo que en la primaria siempre se lo idealizaba como una figura representativa y que era creador de la bandera y que también era periodista, militar, entre otras cosas. ¿Qué significa o representa Manuel Belgrano en su vida? Manuel Belgrano en mi vida representa una persona que ya por el hecho de haber creado la bandera que representa a nuestra nación es una persona honorable. ¿Qué le diría a Manuel Belgrano? A Manuel Belgrano le agradecería por haber hecho una bandera distintiva para nuestra nación. ¿Qué imagen tiene de Manuel Belgrano? La imagen que tengo de Manuel Belgrano es la de un prócer histórico digno de respetar. Hola, antes de empezar me quiero presentar, soy Lautaro Greco. Estoy cursando segundo tercera en la media 24 Manuel Belgrano. Este 20 de junio se cumplen 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano y me he decidido hacerle una entrevista a mi abuela Elisa Eiras y así poder saber cuánto conocimiento tienen las personas sobre él. A continuación le haré unas pequeñas preguntas. Antes que nada quiero agradecerte por darme una parte de tu tiempo. Empecemos con las preguntas. ¿Qué recuerda Manuel Belgrano? Manuel Belgrano fue una persona muy carismática, que no pensó solamente él, pensó en su país, por eso murió en la pobreza como murió, solo. ¿Está agradecida? ¿Por qué? Yo considero que estoy agradecida porque creó nuestro pabellón argentino, correspondió en muchas partes de nuestra política, fue abogado y creo que fue muy buena persona, no puedo decir otra cosa. ¿Qué sabe de él y qué piensa de él? Sé que falleció, pagó a su médico con lo único que le quedaba, un reloj, y murió pobre. Pero fue una persona buena, pienso que hizo mucho por nuestro país y debemos estar agradecidos. ¿Qué le dirías a Manuel Belgrano? Le diría que gracias a él tenemos una bandera que nos representa, que gracias a él tuvimos un gobierno patrio y que si tenemos la patria que tenemos, se la debemos agradecer a Manuel Belgrano. Entre todos los que nos han dado algo en este país. Te agradezco nuevamente por el tiempo. Muchas gracias.